Sí, muchas gracias por la presentación, Dalí. Y bueno, pues yo creo que aquí la mayoría ya me conocen. Ya muchos también ya los ubico, algunos de vista, con otros ya he tenido comunicación con ustedes. Y bueno, entonces el día de hoy les voy a hablar un poco sobre el trabajo que hago, o sea, sobre lo que mis colaboradores y yo nos encargamos de estudiar, que en este caso son los quarks. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué le puse este nombre que suena tan, no sé cómo decirlo, tan rimbombante? Así como que, les voy a venir a enseñar cuáles son los verdaderos átomos. Que esto ya es por cuestiones históricas, por lo que significa el átomo, pues usando la definición correcta de átomo, que es la que vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver qué son los cuatro. Entonces, primero vamos a recordar poquito qué es lo que significa un átomo conceptualmente. De que ya desde la época de los griegos estaba la escuela atomista, que ellos se preguntaban de qué estaba hecha la materia, y una de sus respuestas pues, estaba hecha de átomos. Pero ¿qué era un átomo para ellos? Bueno, entonces ya tomaban este ejemplo, que si tenemos un pedazo de madera y lo cortamos a la mitad, tenemos dos mitades más pequeñas. Si una de las mitades la tomamos y la cortamos a la mitad, tenemos otra vez dos mitades más pequeñas. Entonces podemos estar haciendo este proceso de manera reiterada. Pero ellos consideraban que no se podía hacer de manera infinita, y entonces al final, después de hacer muchas divisiones, iban a llegar a una partícula que era indivisible. Y esa fue a la partícula que llamaron átomo. Entonces ellos consideraban que los distintos objetos de la naturaleza estaban hechos de átomos de distintas cosas. Por ejemplo, un átomo de madera estaba hecho de átomos de madera. Y entonces, ¿pero por qué había maderas diferentes? Ellos pensaban que eran los átomos y se acomodaban de manera distinta. Entonces, un cierto arreglo de átomos de madera iba a dar una manera de cierto tipo, digamos, cedro, y si se acomodaban de otra forma, iban a darnos pino. Entonces, que es algo muy parecido a lo que conocemos nosotros. Pero bueno, luego esta idea quedó descartada por cerca de dos milenios, porque llegó Aristóteles a decir que estas personas, por ejemplo, Leucipo de Mileto, que estaba loco y no sabía lo que decía. Entonces él dijo, no, los átomos no existen, no le hagan caso a estos, porque la naturaleza solamente está hecha de 4 elementos, que eran el aire, tierra, fuego y agua. Entonces esas ideas pues quedaron mucho tiempo. Pero, aquí está, durante 2000 años, aquí estaban los elementos con los que estaba formado la naturaleza. Y bueno, luego ya años después, ya después de siglos, que empezaron a surgir los alquimistas, que los alquimistas los entendemos como los precursores de los químicos, que ellos en su búsqueda de la piedra filosofal empezaron a trabajar con distintas sustancias, y entonces fueron separando elementos de las distintas, de los distintos compuestos con los que ellos trabajaban. Y bueno, y pues ya fue Dalton quien propuso que esos eran los átomos que habían propuesto los griegos. Y ya después de mucho trabajo, pues ya se llegó a que estos eran los elementos, o sea, los átomos. Aquí ya dice elementos, pero por ejemplo tenemos el átomo de hidrógeno, el átomo de helio, y aquí tenemos ya la tabla periódica, que fue organizada por Mendeleev, ya hace bastante años atrás. Entonces aquí en esta tabla, ya quienes recuerden un poco sus clases de química de la prepa, de la secundaria, pues aquí están todas las propiedades de todos los átomos. Por ejemplo, tenemos masa, tenemos su número atómico, la energía con la que se ionizan, la energía con la que se le puede quitar un electrón.
Y también aquí tenemos los niveles electrónicos, que son los que nos ayudan a hacer los distintos compuestos cuando se trabaja con química. Y bueno, y entonces ya hasta hace, digamos, 200 años atrás, pues podríamos decir, bueno, pues ya terminó la plática, aquí están los átomos. Y ahora nos podemos dedicar a hacer las distintas combinaciones de todo esto y ver los elementos que podemos obtener. Pero bueno, no quedó así. Entonces ya creo que fue en el año de 1908 que se hizo el experimento de Rutherford. Años atrás ya se había, Thomson ya había descubierto el electrón, que el electrón era una partícula o algo que tenían los átomos, que era lo que ayudaba a que los átomos estuvieran neutros. Entonces estaba el modelo del átomo de Thomson, que no sé si lo han escuchado, que es el modelo de Budín, que era el átomo, lo veían como una esfera sólida, que era el átomo de Dalton, pero como ahora ya se conocían los electrones, entonces ahora lo que consideraban era que los electrones estaban alrededor de esa esfera sólida, que era lo que hacía que el átomo estuviera neutro. Y bueno, entonces ya como desde la época de Galileo, ya cada vez que alguien tiene una hipótesis, pues se tiene que probar con el método científico. Entonces, Rutherford, que bueno, aparentemente tenía mucha curiosidad, también mucho dinero. Entonces lo que hizo el siguiente experimento, que él colocó láminas de oro muy delgadas y le lanzó partículas alfa, así con una fuente radiactiva. En esa época no se sabía muy bien qué eran las partículas alfa. Se sabía que eran unas partículas que tenían una carga positiva. Y se sabía más o menos su masa. Ahora ya sabemos que las partículas alfa son los núcleos del átomo de helio. Entonces lo que hizo Rutherford es que lanzó estas partículas alfa que iban a gran velocidad. Y lo que decía el modelo del átomo de Thomson es que las partículas iban a pasar prácticamente de largo. O sea, no iba a haber ninguna desviación. ¿Qué fue lo que encontró Rutherford? Entonces Rutherford encontró que lo que estaba ocurriendo es que había unas partículas que se desviaban más del que se deberían de desviar. Y había otras todavía más sorprendentes que incluso rebotaban hacia atrás. Entonces ya si estamos hablando de niveles de energía, con las energías que se trabajan aquí a niveles atómicos, este experimento llevado a tamaños, digamos, a nuestra escala, sería el equivalente a que, por ejemplo, tuviéramos un cañón, o sea, esos cañones que salen de los tanques, y lo disparáramos sobre una hoja de papel. Entonces, así es como se entendía el átomo de Thomson. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que la intuición nos dice que va a pasar? Entonces, disparamos un cañón en una hoja de papel. Pues va a pasar de largo. O sea, prácticamente no va a perjudicar en nada el movimiento. Entonces, ahora imagínense que avientan un cañón en una hoja de papel y se les regresa. Pues no sé qué pensarían. Ya que inicié el experimento, pues yo que pensarían que es brujo o es mago. Pero no, así la ciencia no funciona así, sino que ya cuando aparece algún fenómeno que no entendemos, entonces tenemos que buscar alguna otra explicación, y esa explicación pues se vuelve a llevar a prueba para ver si funciona. Entonces, ¿qué fue lo que propuso Rutherford después de obtener estos resultados? Que fue que él propuso que en realidad los átomos, en este caso los átomos de oro, tenían un núcleo en el centro que era bastante denso, donde se concentraba la mayor parte de la masa. Y bueno, ya propuso que los electrones estaban oscilando alrededor del núcleo, que es el modelo que se conoce como el modelo del átomo de Rutherford, o el modelo planetario.
Entonces, este modelo pues lograba explicar los resultados que se presentaban aquí. Entonces, por una parte, las partículas alfa que pasaban por esta región, pues pasaban prácticamente sin ser perturbadas, sí, directas. Entonces ya el núcleo tenía carga positiva. Las partículas alfa que tenían carga positiva, que pasaban ya cerca del núcleo, pues se desviaban, ya cuando tenían la interacción con el núcleo. Y las que golpeaban de lleno, pues eran las que se regresaban. Entonces así fue como él propuso este modelo del átomo, con los núcleos muy densos. Pero había un problema. Entonces, por ejemplo, teníamos que el átomo de hidrógeno pues no tiene ningún problema, es un protón. Bueno, es algo que llamó protón. Pero había un detallito de que como en el núcleo estaban partículas positivas a una distancia muy, muy corta, entonces estas deberían de sentir una repulsión electromagnética. Y esa repulsión electromagnética, lo que iba a hacer es que eventualmente pues el núcleo iba a ser inestable e iba a decaer. Entonces, con este modelo solamente era posible tener, digamos, átomos de hidrógeno. Entonces, lo que propuso es que había la repulsión electromagnética de los protones, pues no existe y, y, y aparición de esta surgía un nuevo que era que qué tipo de fuerza que mantenía a los bueno, se le llama nucleones, a los neutrones, que son las partículas dentro del núcleo. Fue si llamábamos lo que se conoce como la fuerza fuerte o la interacción fuerte. Entonces él dijo que había una parte que era alrededor de 200 veces más pesadas que el electrón, que era la que se encargaba de mantener unidos a los nucleones dentro del núcleo. Entonces, esta fuerza la llamó fuerza fuerte porque tenía que ser muy fuerte, valga la redundancia, para poder mantener el, eh, el núcleo de una manera estable. Y bueno, y la partícula pues se descubrió en 1947, se descubrió el pion. Y bueno, y de hecho pues ya le dieron el premio Nobel a esta persona. Entonces, ya durante estas épocas también se empezaron a hacer los experimentos de rayos cósmicos y empezó a aparecer un mar de partículas. O sea, eran partículas que no se sabía su origen y su procedencia. Y de hecho aquí lo pongo oscuro, porque vamos a llamar la década oscura de la física, que fue la década de 1950. Entonces se descubrían tantas y ninguna se podía explicar. O sea, porque había unas que incluso tenían propiedades, a las propiedades a las que le llamaron extrañas, y entonces empezaron a surgir las partículas extrañas, así les decían. Por ejemplo, que eran partículas que eran parecidas a- entonces eran partículas que eran parecidas al pero
a la extrañeza y carga negativa que no se había descubierto. Entonces aquí también Gell-Mann vio que la masa de estas partículas, por ejemplo, de estas es más o menos similar, de estas es más o menos similar y hay una separación, digamos, de esta distancia. Digamos, aquí es como 1000 megaelectronvolts y aquí son como 200. Entonces, lo que Gell-Mann con esto también logró determinar la masa aproximada de esta y fue descubierta en 1960. Con esto le dieron el premio Nobel. Pero ahí, entonces, lo que les dijo es que estos nuestros sí, apuestos por unas partículas más pequeñitas, que eran 3 tipos de quarks, a los que llamó abajo y extraño. Y con eso podía explicar toda la materia conocida. Entonces, por ejemplo, los bariones, el protón es ejemplo de un barión. Entonces deben entera. Por ejemplo, el protón de 1, la carga del electrón, pero con signo contrario. De estas cargas, 2/3 para el quark arriba, 1/3 para el quark abajo y extraño. Entonces se podían explicar todas las partículas que no se encontraban aquí. Y bueno, pero aún faltaba algo. Algo que nos gusta bastante en la física son las simetrías. Entonces aquí no está raro que haya una partícula que tenga carga 2/3 y dos que tengan carga menos 1/3. Entonces ya esta persona, Sheldon Glashow, que de hecho vino aquí hace como 10 años cuando se inauguró el MSTP. Entonces, ya para esa fecha se tenían 3 quarks, pero 4 leptones. O sea, los leptones son el electrón. El electrón se considera un leptón, que es una partícula que vive fuera del núcleo. Entonces ya se había descubierto también, por otro lado, el electrón, su neutrino, el muón y su neutrino. Pero solamente había también 3 quarks. Entonces él propuso que había un cuarto quark, al que llamó encanto, el quark encantador. Y entonces con esta partícula nueva, y entonces acomodando los quarks, como un quark con un antiquark para formar un mesón, o un barión, para formar con 3 quarks, pues se podían encontrar, predecir más partículas. Entonces aquí ya la aparición de este quark char. Entonces, por ejemplo, aquí en esta superficie tenemos las partículas que había estudiado originalmente Gell-Mann. Entonces la aparición del quark char pues agregaba estas otras capas. Y igual aquí, estas son las partículas, aquí tenemos la omega menos de Gell-Mann. La aparición del quark char pues nos sugería la existencia de otras partículas. Entonces pueden encontrar su masa, su spin. Y bueno, y ya con el tiempo, pues todas estas partículas se han ido descubriendo. Y bueno, entonces, ¿cómo se descubrió que los quarks son reales o no? Entonces son con experimentos de colisiones de partículas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es como los físicos usamos los microscopios para ver objetos de este tamaño? Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, con un microscopio, lo que es la luz con cierta longitud de onda, pues está golpeando el objeto y está rebotando y nosotros lo podemos ver. Pero como a estas distancias la longitud de onda deja de ser visible, entonces lo que se hace son con los aceleradores.
con los aceleradores se colisionan las partículas se destruyen, entonces ya se ve de qué están hechas. Que es parecido a lo que hizo Rutherford. O sea, Rutherford golpeó con partículas alfa a las láminas de oro, entonces ya descubrió que había como un núcleo muy pesado. Y bueno, y con esto se puede encontrar también la masa de las partículas y cómo está distribuida la carga. Ahorita más adelante les voy a decir en más detalle qué es lo que tenemos esto. Y bueno, entonces en el acelerador de SLAC en Stanford, con experimentos donde se hacían electrones a muy altas energías, se chocaban con neutrones. Entonces se detectó que los neutrones pues estaban hechos por tres voltitos. Y una vez que había esta destrucción, se creaban nuevas partículas. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que es QCD y la física hadrónica, que es sobre cómo interactúan los quarks. Entonces quisiera empezar con esta, que es vamos a decirle los átomos que actualmente conocemos. Aquí tenemos a los quarks, tenemos a los leptones, las partículas que no tienen interacción fuerte, que es el electrón, el muón, el tau y sus respectivos neutrinos. Y estas son las partículas que median la interacción. Entonces, por ejemplo, ya vamos a ver, por ejemplo, en el caso del electromagnetismo. Entonces, ¿cómo se siente en estas teorías? Por ejemplo, si tenemos dos cargas positivas, ya sabemos que si las tratamos de acercar, hay una especie de repulsión, de una repulsión invisible, vamos a decir. Yo creo que todos ya lo han visto, ya lo han sentido. O con los imanes es más o menos lo mismo, si tratan de acercar del mismo polo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Lo que se está creando ahí, digamos que son unos campos electromagnéticos, y estos campos electromagnéticos, la información que se da se envía mediante el fotón. Entonces, en realidad, cuando nosotros tratamos de acercar dos cargas del mismo signo, lo que están intercambiándose son fotones, y esos fotones, pues, producen una pequeña fuerza de repulsión que hace que los tengamos así. Si cambiamos de signo las cargas, entonces lo que está pasando es que el fotón está saliendo de uno y entrando en otro. Son ya interacciones bastante extrañas. Y algo similar pasa con las interacciones fuertes, que aquí en este caso la partícula mediadora es el gluón. Entonces, dentro de los hadrones, por ejemplo, del neutrón, están los quarks, y los quarks están unidos, vamos a decir, mediante gluones. Que ahorita vamos a ver cómo cambia esta interacción. Y bueno, entonces la interacción débil, que es la que interviene en los decaimientos nucleares, pues es también un poco similar. Aquí le tenemos que un neutrón libera un bosón W, y se convierte en un protón, y al mismo tiempo se libera un electrón y un neutrino. Pero bueno, en este caso yo solamente me enfoco en estudiar las interacciones entre los quarks y los gluones, que es lo que hace QCD. Y bueno, entonces, así como en el electromagnetismo está la carga electromagnética, aquí se introduce la carga de color. Sí, que este es un nombre que le decimos, yo creo, para entenderlo un poco más claro. Entonces, esta es la carga que es responsable de mantener a los quarks unidos y confinados. Y bueno, y entonces tenemos tres colores que los identificamos con un color, pero en realidad lo que son vectores. Sí, podemos formar una base de vectores, identificar a cada color con un elemento de una base. Y del mismo modo, aquí tenemos los antiquarks, que ya también, bueno, que ya me faltó hablar un poco de las antipartículas, que esas son las que fueron descubiertas por Dirac. Entonces, cada partícula tiene su antipartícula, y los quarks no son la excepción, entonces también tienen antiquarks, que estos en su caso pues tendrían el anticolor, vamos a decirle. Y la forma vectorial pues es similar. Y bueno, ya por ejemplo, en mi caso que me gusta Pokémon, en lugar de llamar a los quarks por un color, pues le puedo asignar un Pokémon.
pero ya al final, pues ya lo que matemáticamente se trabaja es con esto. Y los gluones igual, los gluones también, las interacciones se representan con estas matrices, son ocho gluones. Y los gluones tienen la propiedad de que pueden interactuar consigo mismos. Por un lado tenemos esta interacción que es entre un quark y un gluón, que es similar a la de un electrón y un fotón, pero ya los gluones también pueden interactuar entre ellos. Aquí, por ejemplo, pueden interactuar 3 gluones o 4 gluones. Y este tipo de interacciones entre gluones son los que hacen a QCD muy distinto, de las interacciones electromagnéticas. Y bueno, y entonces también los gluones pues también tienen color, porque tienen son los mediadores de la interacción fuerte, aunque estos tienen color y anticolor. Entonces tenemos que estos son los colores de los gluones. Y bueno, y hay una particularidad de QCD, que nosotros en la naturaleza nada más podemos ver las partículas de color neutro. Entonces el color neutro aquí lo podemos identificar en este diagrama. Entonces el color neutro es el que identificamos con el color blanco. Entonces las combinaciones de los 3 colores, de rojo, verde y azul, nos da blanco. Entonces estos forman un hadrón, un barión, por ejemplo el protón. El protón no solamente tiene 3 quarks, sino que cada quark es de distinto color. De manera similar tenemos al antibarión, formado por anticolores, que también las combinaciones forman color neutro. Tenemos los mesones. Los mesones están formados por un quark y un antiquark. Entonces, estos tienen, por ejemplo, uno está formado, si un quark es color rojo, entonces el antiquark va a ser color antirrojo. Y de manera similar para los otros colores. Y una de las propiedades que tienen los quarks dentro de los hadrones es que es muy difícil verlos de manera libre. Entonces, por ejemplo, la presión que ejercen los quarks dentro de un protón, por ejemplo, es de 10 decillones de pascales. Entonces, 10 decillones de pascales, aquí escribí el número que es 10 a la 60. Entonces, no sé si podemos imaginar esta interacción. Por ejemplo, Elon Musk creo que tiene como 1.000 millones de dólares. Entonces, él se queda por aquí. Entonces, todavía están por acá cerca de 48 ceros. Y otra de las propiedades que tiene la interacción fuerte es que, como su nombre lo dice, es muy fuerte. Entonces, y es tan fuerte que, por ejemplo, lo que les dije hace rato, que nosotros cuando queremos ver de qué está hecha una partícula, pues la queremos destruir, la golpeamos. Que es lo mismo que es ejercerle alguna fuerza. Entonces, por ejemplo, si tenemos un mesón y le aplicamos la suficiente energía para querer separarlo, entonces la energía que nosotros la tenemos que agregar es tanta que al final energéticamente es más económico que se crea un nuevo par de partículas en lugar de dejar a los quarks libres. Es por eso que en las colisiones, por ejemplo en el CERN, que se hacen colisionar protones, entonces los protones se destruyen, pero al destruirlos están creando nuevos tipos de partículas. Y entonces, y esa es una de las características de las interacciones fuertes. Y bueno, entonces ya originalmente les había comentado que el protón y el neutrón, por ejemplo, estaban formados por 3 quarks. Pero ya cuando vamos a muchas más energías, lo que nos estamos dando cuenta es de que el protón y el neutrón son objetos dinámicos, no son como esferitas, sino que constantemente se están creando pares de partículas y antipartículas con los gluones que están interactuando entre ellos. Y entonces, pero al final, entre toda esa destrucción, creación de partículas dentro de los protones, por ejemplo, pero siempre va a haber como la esencia de 3 quarks, que son los que van a dar
las propiedades, por ejemplo, la carga, el spin. Y bueno, entonces, y ahorita es lo que les voy a comentar. Entonces ya con QCD, pues aquí tenemos, por ejemplo, la interacción de QCD, o sea, la fuerza cambia con la energía. Todos tenemos que a bajas energías es donde se forman los estados ligados, los bariones, los mesones, porque la interacción es muy fuerte, pero ya cuando vamos a muy altas energías, entonces los quarks se comportan casi como partículas libres. Entonces, cuando decimos que los quarks se encuentran ligados dentro de partículas, también podemos decir que se encuentran confinados. Confinado quiere decir que no podemos ver un quark, sino solamente podemos ver al protón. Y bueno, entonces también tenemos que, bueno, aquí en algún momento aquí tenemos una comparación de las interacciones. Entonces tenemos que la interacción electromagnética, conforme aumenta la energía, va aumentando un poco. La interacción débil es más débil que la electromagnética, entonces también va aumentando. Y bueno, se cree que en algún momento pues, también la interacción fuerte de todas se van a formar en una sola fuerza, pero esto todavía es algo teórico. O sea, la teoría de cuerdas es quien dice que esto ocurre a muy altas energías. Y bueno, entonces ya la última parte de la plática, les voy a hablar un poco sobre las ecuaciones de Schrödinger-Dyson. ¿Cuánto tiempo me queda? Ah, ok, gracias. Entonces, que estas son las ecuaciones de movimiento de las teorías cuánticas de campo. Antes de seguir, pues les quisiera comentar un poquito sobre lo que es un campo en partículas. Entonces, por ejemplo, bueno, la mayoría de qué semestre son, a ver, de octavo, séptimo, hay alumnos de primer semestre, segundo. Ah, ok. Entonces, quisiera platicarles un poquito sobre lo que es los campos en la física. Entonces nosotros, por ejemplo, ya en la prepa o en los primeros cursos de la licenciatura, pues estudiamos con la física, pues con la segunda ley de Newton, estudiamos el movimiento de los objetos. Entonces ya la segunda ley de Newton, ya sabemos que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Luego descubrimos que la aceleración es una derivada. Pero lo único que nos dice es que si nosotros conocemos todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y conocemos la velocidad y la posición a un tiempo, entonces podemos determinar la posición y la velocidad en todos los tiempos, tanto en el futuro como en el pasado. Entonces es una de los principios de la física, pues clásica, vamos a decirle. Y luego ya aparece el primer fenómeno, donde aparece una especie de fuerza invisible, que es la fuerza de gravedad. Entonces les voy a platicar la gravedad como la veía Newton. Entonces Newton decía, entonces tenemos un objeto con una masa y tenemos otro objeto con otra masa que se sienten atraídos nada más por el hecho de tener masa. Entonces fue que introduce el concepto de acción a distancia. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que para aplicar una fuerza, pues tenemos que hacer contacto con el objeto que le queramos hacer alguna fuerza. Pero aquí en el objeto de las masas, pues no hay nada. O sea, no hay nada, sino que solamente las fuerzas las masas sienten alguna fuerza. Entonces, cuando Newton introduce el concepto de campo, entonces ya por el hecho de un objeto tener una masa, entonces un campo, entonces el campo está en todo el
otra carga. Entonces, aquí estoy. Es que llega el momento en que se siente la interacción. Entonces, así es más o menos como lo que es un campo. Entonces, ya el campo lo que define, digamos, que es la que nos... Y en este caso, pues nosotros vamos a estudiar los campos del quark, los campos del quark y gluón. Y eso nosotros lo estudiamos con las ecuaciones de Schwinger-Dyson, que son las ecuaciones de movimiento de una teoría cuántica de campos. Por ejemplo, pues las ecuaciones de Euler-Lagrange son las ecuaciones de movimiento de la mecánica clásica. De las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones de movimiento de la electrodinámica clásica. La segunda ley de Newton es la ecuación de movimiento de Newton. Y bueno, y esta, pues tiene esta forma de una integral. De hecho, pues fueron desarrolladas por estas dos personas. Y bueno, y entonces así es como nosotros, si aplicamos esta propiedad de las integrales, digamos, al campo del quark, pues obtenemos esta ecuación, que es la ecuación de Schwinger-Dyson del quark. Que como les había dicho, entonces ya tenemos que en el campo hay propagaciones, que las propagaciones se pueden ver como excitaciones del campo. Y bueno, entonces también el quark pues puede verse así. Tenemos que el propagador del quark ya con alguna interacción se puede ver como el propagador libre más los términos de autoenergía. Estos términos de autoenergía pues tienen también las interacciones del quark, las interacciones de la interacción y las interacciones del gluón, que es, por ejemplo, pues toda la información que aparece aquí, pero ya de manera matemática. Digamos que aquí tenemos a los quarks, tenemos a los quarks que están interactuando también con quarks y con gluones. Y y bueno, y entonces de manera matemática pues tiene esta forma integral. Entonces aquí están todos los ingredientes. Aquí, por ejemplo, tenemos el propagador del quark, lo dentamos con una S, entonces aquí aparece dentro de la integral. Esta S corresponde a el vértice entre el quark y el gluón, se da con esta función gamma. El propagador del gluón lo vemos con este tensor, una D, y este es también el propagador libre del quark con el gluón. Bueno, para no quedarnos en estos detalles, entonces, estas ecuaciones, aquí se ven muy sencillitas en un dibujito, pero aquí no se ve bien en lo que dice esta semilla. Entonces, tenemos, estas en realidad lo que son es un conjunto infinito de ecuaciones integrales no lineales acopladas. Yo creo que ya quienes ya saben, hacen más matemáticas, ya saben que es algo bastante complicado. Entonces tenemos que el vértice de interacción también tiene esta ecuación de Schwinger-Dyson. El propagador de gluón también tiene esta ecuación de Schwinger-Dyson. Entonces son ecuaciones integrales infinitas, no lineales, acopladas. Entonces, bueno, por eso aquí puse este meme. Entonces aquí tenemos a Majin Buu que dice conjunto infinito de ecuaciones integrales no acopladas. Y yo con la percepción de la realidad completamente alterada, pensando en que las voy a resolver. Entonces, pero bueno, ya como ya sabemos que esto no se puede resolver, lo que se hacen son esquemas de truncamiento. Entonces, en lugar de resolver las tres ecuaciones, en Dyson del quark, vértice, pues vamos a hacerla con un modelo. Que estos modelos pues tienen que tener las propiedades de QCD, que son confinamiento y libertad asintótica. Entonces, una vez que tenemos un modelo correcto,
pues podemos resolver la ecuación de Schwinger-Dyson del quark y encontrar su función de masa. Esta es la función de masa en términos del momento al cuadrado o de la energía. Entonces, lo que está pasando aquí es que, por ejemplo, para quarks ligeros, por ejemplo, esta es la masa del quark up y el quark down, tenemos que a bajas energías, como hay muchas interacciones entre quark y gluones, entonces la masa aparente del quark pues crece bastante. Y a este fenómeno se le conoce como generación dinámica de masas. Sí. Y entonces, y este fenómeno es, por ejemplo, el que explica que, por ejemplo, el protón está hecho por 3 quarks, el quark arriba, abajo y, bueno, 2 arriba y 1 abajo. Entonces, el quark arriba tiene una masa de 0.007 gigaelectrón volt. El quark abajo tiene una masa más o menos de 9. Pero el protón tiene una masa de 0.9, 0.94. Entonces, en este fenómeno de generación dinámica de masas, es como lo que explicamos, que el quark que tiene esta masa, ya cuando está dentro del protón, pues tiene una masa mayor, que es la masa que se mide en el experimento. Y bueno, y hay otros modelos que usamos, ya no voy a entrar en detalles, que nos da una masa del quark constante. Entonces, este modelo que se llama interacción de contacto, pues nosotros lo usamos principalmente para estudiar las propiedades de los quarks pesados. Porque como podemos ver aquí, entonces si tenemos una masa constante, pues no cambia mucho. Y ya, por ejemplo, para los quarks ligeros, pues sí aparece este pequeño cambio. Entonces, con esta interacción de contacto, entonces lo que podemos hacer pues es calcular las masas de los distintos mesones. Aquí puse la composición de quark de los mesones y el resultado experimental y el resultado que nos da la interacción de contacto. Que como podemos ver, cuando son quarks pesados, como por ejemplo el C y el B, pues la masa, bueno, aquí hay un problemita, pero la masa se aproxima bastante al resultado que da el experimento. Aquí están los quarks con estas combinaciones los mesones con estas combinaciones de quarks, se obtienen su masa. Esto ya lo trabajamos nosotros. También podemos calcular la masa de los bariones, de los protones y sus primos. Podemos calcular los factores de forma que nos dan la distribución de carga de las partículas. Por ejemplo, el protón o el mesón, que nos dice que están hechas por 3 voltitos. Que los factores de forma se miden así. Entonces son electrones con muy alta energía. El espacio de Fourier. Todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un mesón, lo que tenemos es que este modelo, aquí tenemos una partícula con 2 quarks. Entonces un fotón le pega a un quark y el otro queda libre. Eso es lo que nosotros imaginamos. Y entonces al hacer eso, pues podemos calcular, digamos, la forma de los distintos mesones que les mostré ahorita. Aquí está la composición en quark y antiquark. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en el origen, pues tenemos la carga total y va disminuyendo. Aquí, por ejemplo, tenemos otra información, que los quarks que son más masivos. Aquí esta curva, le calculamos la pendiente en el origen y nos da el radio del quark. Entonces tenemos que los quarks más pesados tienen un radio de carga menor. Y esto se entiende porque como los quarks más pesados, como ya les dije, que los quarks son objetos dinámicos, entonces están moviendo dentro de los hadrones, todos los quarks más pesados se mueven menos. Entonces, por eso el movimiento de un quark ligero, si es así, entonces da un radio aparente mayor, si es más pesado, da un radio menor. También podemos calcular la evolución, cómo la temperatura afecta la masa del quark. Entonces vemos que tiene un comportamiento parecido con la energía. Entonces esto lo podemos ver, como por ejemplo, entonces si vemos estas dos gráficas.
Si vemos aquí la masa de este es con la energía, nada más considerando el momento, la velocidad. Y esta es la masa del quark con la temperatura. Muy bien, tiene una forma bastante similar. Y esto lo entendemos porque los quarks, bueno, la temperatura se relaciona con energía cinética. Ya sabemos que si ya a nivel atómico, un átomo con mayor temperatura es que tiene más energía. Bueno, ya para terminar, estos son los trabajos en los que actualmente estoy activo. Entonces hay temas abiertos y proyectos futuros y los cuales son fundamentales, tienen su estructura, porque el pion es tan ligero y el electrón tan pesados. Aquí es el protón, no el electrón. Si existen más de 3 familias de quark, cómo se obtiene confinamiento de primeros principios, cómo estudiar el propagador del gluón, también es un tema abierto. Cómo ganan los quarks masa de manera dinámica, calcular de forma de variones con otros modelos, estudiar partículas como son tetraquarks, pentaquarks, que no me dio tiempo de hablar. Y bueno, ya ustedes como estudiantes pues están invitados a participar en alguno de estos proyectos que les llegara a interesar. También están invitados ya quienes tengan materias opcionales y quieran saber un poco más de estos temas. Para el siguiente semestre pues va a estar la introducción a la física de partículas, mecánica cuántica relativistas y simetrías y grupos. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. ¿Tiene preguntas? La energía es mayor a la masa de quark. Sí. Sí, aquí tenemos que cuando los quarks están a baja energía, pues ganan masa de manera dinámica, entonces su masa aparente es más grande. Y cuando están a muy alta energía, pues se comportan casi como si fueran quarks libres, que es el fenómeno que se conoce como libertad asintótica. ¿Otra pregunta? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre los quarks ligeros y los quarks pesados? Mira, la diferencia entre los quarks ligeros y los quarks pesados es que hay truco, es que aquí estoy usando una escala logarítmica. Entonces, haz de cuenta que la masa que ganan más o menos en valor absoluto es más o menos el mismo. Entonces, ponle que el quark ligero gana como 300 megaelectron volts y el quark pesado también gana 300 megaelectron volts por las interacciones. Pero ya cuando hablamos ya de la masa relativa, entonces, por ejemplo, la masa que gana, por ejemplo, un quark ligero, pues es el 98%, que equivale a la masa libre. Y ya entonces, por ejemplo, ya en estos casos, pues ya como son ya más pesados, pues digamos que se genera ya muy poquita, digamos, como el 1 o 2%. Pero ya como las interacciones son las mismas, o casi las mismas, pues más o menos lo mismo. Realmente, como más pesado, pues no siente tanto la interacción. Y también por lo mismo que es más pesado. Desgraciadamente ya no hay tiempo para más preguntas, pero bueno, si tienen alguna duda, pues pueden hacer, doctor. Sí, ya también, sí, lo importante, pues ya, si alguien está interesado y no sabe algún tema de tesis, también quisiera saber un poquito más, pues puede acercarse conmigo. O ya también, ya también podría decirle, pues más o menos qué cursos podrían llevar o abrir también un curso especial para ustedes. Bueno, creo que puede ser tanto de licenciatura como de ingeniería. En el de ingeniería no aparece en el programa, pero se pueden inscribir si alguien está también interesado. Y también en matemáticas, si estuvieran interesados. A mí me llamó la atención experiencia simetría. Ese lo va a dar Peter. Sí. O sea, grupos matemáticos. Sí, es que ya, por ejemplo, ya ahorita quité esa diapositiva. Pero, por ejemplo, la teoría QCD, el modelo estándar, pues aquí está, mira. Ya no lo emití porque ya no estaba a tiempo, entonces estamos estudiando, es el grupo unitario, SU3, y ya, por ejemplo, los generadores, pues se identifican con los gluones. Y ya, por ejemplo, ya el modelo estándar, pues es SU3 cruz, SU2 cruz, U1.
y todo se puede estudiar también con teoría de grupos, nada más que ese sí lo omití. De hecho, ahorita lo estamos llevando con David, vimos esta parte. Ya, por ejemplo, con Carlos estamos viendo la otra, ¿no?